fase pues, de crecimiento, de reorganización, rearticulación. Lo cierto es que tras los últimos procesos electorales, particularmente las elecciones generales, pues se ha producido pues, un impulso político importante. Una parte importante de la ciudadanía identifica en Izquierda Unida, no solamente en Tenerife, sino en el resto de las islas y en el conjunto del Estado, como esa referencia política, coherente, honesta, que siempre ha estado ahí defendiendo los intereses de la mayoría. Y por tanto, pues, una parte de la ciudadanía pues, se está acercando pues, a Izquierda Unida como ese referente para participar, ¿no? Y nuestra responsabilidad, quienes tenemos bueno, algunas responsabilidades orgánicas, no es otra que facilitar ese proceso de participación, siendo como es Izquierda Unida no un partido político al uso. Izquierda Unida es un movimiento político y social, una visión abierta, incluyente, plural, y en el caso de Tenerife, pues, el proceso de reconstitución, constitución de nuevas asambleas, áreas de elaboración colectiva está en marcha, y yo creo que eso nos va a permitir fortalecernos como organización y presentarnos ante la ciudadanía con muchísima mayor pues, solvencia. Bueno, nosotros planteamos una democratización del sistema electoral de Canarias. Es decir, en estos momentos la ley electoral canaria es una ley que rompe el principio de proporcionalidad, rompe el principio de una persona un voto, por tanto no cumple desde nuestro punto de vista los estándares de una democracia avanzada. En ese sentido hay que recordar que cuando Turquía está en proceso de integración a la Unión Europea, pues la Unión Europea le exigió a Turquía, entre otros condicionantes desde un punto de vista democratizador, el que modificara su ley electoral, porque en Turquía la barrera electoral estaba en torno al 10-11% para evitar o para excluir la posibilidad de que determinadas minorías pudiesen acceder al Parlamento a tener representación, en concreto los kurdos. En el caso de Canarias, nuestras barreras electorales insulares están en un 30% y la barrera para el conjunto de la comunidad es un 6%. Es decir, tenemos una barrera electoral mucho mayor, el 30%, que las barreras de Turquía. Por lo tanto, si Canarias fuera un Estado independiente y aspirara a entrar a la Unión Europea, no cumpliría esos estándares democráticos. Nosotros entendemos que tiene que existir una circunscripción única para todas Canarias, con arreglo a un sistema proporcional que no es incompatible con que cada circunscripción insular, cada isla, elija un determinado número de diputados. Cada isla puede elegir 3 o 4 diputados, todas las islas elegir un mismo número de diputados y luego una lista única nacional para todas las islas con arreglo a un sistema proporcional. Eso es a grandes rasgos. Vamos a tener en enero de este año, del año entrante, de 2014, una asamblea programática, y en esa asamblea programática uno de los aspectos que debatiremos es ya una propuesta concreta y elaborada de reforma del sistema electoral, o mejor dicho, de democratización de las instituciones canarias, porque en estos momentos no cumplen esos mínimos estándares, y es evidente que la troika canaria, es decir, el PP, PSOE, Coalición Canaria, se han perpetuado en el poder gracias a un sistema electoral que acaba trampeando los resultados, que acaba excluyendo a minorías importantes y por tanto excluyendo a significativos sectores de la sociedad. Vamos a ver que una parte de mi actividad profesional evidentemente está apoyando causas desde hace muchos años vinculadas a los movimientos sociales y también a Izquierda Unida. En concreto, nosotros hemos presentado, yo en su momento participé como abogado de las organizaciones vecinales que impugnó ante lo contencioso administrativo el proceso de privatización del agua en Santa Cruz, la privatización de masa. La justicia acabó declarando ilegal ese proceso de privatización, y en lo que se refiere a las profesiones petrolíferas, Izquierda Unida es la única organización política que ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que ha interpuesto contencioso administrativo contra el decreto del gobierno de la derecha y de Soria, por el que se autoriza realizar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. No obstante, los cabildos insulares del gobierno de Canarias y organizaciones ecologistas, pero la única organización política que ha impugnado en ese sentido de Izquierda Unida, tratando de sumar, tratando de reforzar o apuntalar las acciones que, digo, desde
otras instituciones y desde organizaciones sociales y ecologistas, pues se ha planteado. Nosotros creemos que el Tribunal Supremo, si actúa conforme a derecho y no se deja presionar, tendrá que anular el decreto por el que se utilizan las prospecciones, porque es una chapuza jurídica. Es decir, el expediente administrativo es un expediente que estuvo engavetado más de 6 años y que justo toma posesión el nuevo gobierno, se le saca del olvido y en tiempo récord, batiendo récord en eficacia administrativa, pues se reactiva ese expediente de forma ilegal y se convalida lo que no se podía convalidar legalmente, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que el Tribunal Supremo, si actúa conforme a derecho, si actúa con independencia, con imparcialidad y con sometimiento a la ley, tendrá que anular el decreto porque se utilizan las prospecciones. Si no lo hace, el Tribunal Supremo estará actuando contra el derecho. Bueno, yo creo que tratar de dar una opinión sobre Cerolo no es sencilla, porque bueno, vamos a ver, tiene una hoja histórico-penal de imputaciones bastante amplia. Yo creo que Cerolo y el cerolismo representó pues, el punto álgido del insularismo tinerfeño en Santa Cruz de Tenerife, y además representó un periodo en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz estaba subordinado a los intereses de determinados sectores empresariales, de determinados empresarios, y en el que se gobernaba como si fuese una finca particular, al margen de respetar el Estado de Derecho, al margen de respetar las normas, como si fuese una auténtica finca particular. Cerolo representa eso, Cerolo representa el pelotazo de las Teresitas, que es una de las operaciones especulativas pues, de mayor gravedad en el conjunto del Estado, con una plusvalía de más de 50 millones de euros generadas de forma ilícita. Representa la privatización ilegal del agua en el proceso de privatización de Masa. Representa obras como la García Cabrera, que fueron unas obras que costaron más de 6 millones de euros y que se realizaron a dedo, sin contrato, es decir, lo que constituye una clara prevaricación y que en estos momentos pues, se está instruyendo en el Tribunal Supremo. Miguel Cerolo representa ilegalidad y representa una auténtica subversión de lo que deben ser los valores que un responsable público tiene que defender en democracia y defender el interés general. Ha sido un oportunista de la política, ha vivido de la política y de todo lo que se genera económicamente alrededor de la política de forma ilícita durante muchos años, y es la expresión de un régimen político corrupto que nos ha llevado a esta crisis. Porque lo que la gente tiene que tener en cuenta es que la corrupción es una factura que pagamos todos. La mentalidad de si yo estuviese ahí haría lo mismo es no solamente inmoral, no solamente contraria a todo principio ético, sino que es absurda, porque lo que la gente no se da cuenta es que cuando un político cobra una comisión ilegal, cobra un soborno de una empresa a cambio de un contrato, esa empresa repercute ese soborno en el precio final que acaba pagando la administración, y ese dinero viene de los impuestos que pagamos, así que al final somos nosotros los que estamos pagando la factura de la corrupción. La privatización de la sanidad, por ejemplo, produce unos efectos devastadores que se traducen en muerte. Eso es otra forma de corrupción que tiene una traducción nefasta en la vida de las personas. Entonces yo creo que en ese sentido Cerolo representa pues, el aspecto más negativo de este régimen decadente que ha entrado en crisis y que está en barrena. Bueno, yo creo que Ricardo Melchor tendría que haber dimitido por no haber logrado que los tinerfeños del norte de la isla y las tinerfeñas y los tinerfeños del sur de la isla tuviesen un hospital público. Esa es la verdadera causa de la dimisión y esa es la expresión del mayor fracaso político de Ricardo Melchor y de Coalición Canaria. La incapacidad de construir hospitales públicos en el norte y en el sur de la isla, incumpliendo 2 leyes aprobadas por el Parlamento de Canarias en el año 2000. En el año 2000, a iniciativa popular, el Parlamento de Canarias aprobó la creación de los hospitales del norte y del sur de la isla. Estamos en el año 2014 y ninguno de los dos centros está funcionando con las plenas condiciones que exigía la ley. Y eso es así
Y eso es así porque se está favoreciendo a un grupo privado que se llama Hospiten y a un empresario con nombre y apellidos que se llama Pedro Luis Coviella. No interesa que funcionen los hospitales del norte y del sur porque este grupo hospitalario tiene un régimen de conciertos con el Servicio Canario de Salud y por tanto no interesa tocar esos intereses económicos. El hecho de que Ricardo Melchor se haya ido del Cabildo sin que los dos hospitales estén construidos y estén en pleno funcionamiento, funcionando en las plenas garantías, yo creo que es expresión de ese fracaso. Por otra parte, estos 15 años de gobierno de Ricardo Melchor son los 15 años de construcción del tendido del sur, el tendido eléctrico del sur de la isla, con un impacto visual que todos hemos visto en la autopista. No en vano, Ricardo Melchor es ingeniero en excelencia de la propia UNELCO. Un presidente del Cabildo que hace valer el interés general hubiese obligado a UNELCO a soterrar ese tendido. Ricardo Melchor es el político de las grandes obras, los proyectos megalómanos y sobredimensionados, como la construcción del tren del norte y del tren del sur, que son absurdos dada la configuración territorial de la isla, y luego una obra como el puerto de Granadilla, que ha recibido el apoyo de Ricardo Melchor y que veremos en los próximos años que es un auténtico fracaso. Ya lo estamos viendo con Arinara. Arinara es una infraestructura innecesaria. En 4 años 3 barcos han atracado en Arinara. Es un auténtico derroche teniendo en cuenta las necesidades sociales que existen en Gran Canaria, que existen en el conjunto de las islas, y la construcción del puerto de Granadilla va a seguir el mismo camino que el de Arinara. Ese puerto es un puerto que va a estar inutilizado durante aproximadamente una tercera parte de los días al año por el régimen de fuertes vientos que azota la zona. Hay un dictamen pericial que se incorporó en su momento en el procedimiento contencioso administrativo que se siguió, hecho por un perito, que establece que por régimen de fuertes vientos, aproximadamente una tercera parte de los días del año, ese puerto no va a estar operativo, y el resto de días los sobrecostes de las operaciones de estiva, desestiva y de maniobra de los buques va a hacer que ese puerto no vaya a ser competitivo. Por tanto, estamos hablando de una infraestructura innecesaria y que también ha sido bastante apoyada por Ricardo Melchor. Yo creo que la isla durante estos 15 años ha perdido oportunidades de ser un referente internacional en sostenibilidad, en apostar verdaderamente por fortalecer nuestro sector primario, el sector agroindustrial, por mejorar como destino turístico, aportando elementos de mayor y mejor calidad. Yo creo que es tiempo perdido y Ricardo Melchor pasará a la historia de los presidentes del Cabildo con este balance, ¿no?, desde nuestro punto de vista. Yo creo que en estos momentos tenemos que intentar articular una agenda de movilización y lucha que nos permita confluir al conjunto de la izquierda social, de la izquierda política y de la izquierda sindical. Tenemos que generar movilización como instrumento para generar conciencia, para generar redes que de forma articulada nos permitan enfrentarnos a este gran monstruo que representa el capitalismo y que representa en concreto las medidas de ajuste neoliberal que vienen impuestas por la troika en la Unión Europea, pero también por el bipartidismo de derecha que sufrimos en España, PP-PSOE, y por la troika canaria, PP-PSOE, coalición canaria. Y nos obliga a salir a la calle, calle a calle, plaza a plaza, barrio a barrio, tratando de explicarle a la gente cuáles son las causas de esta crisis, quiénes son los responsables de esta crisis, quiénes son los que estamos pagando las consecuencias de una crisis que no hemos generado, y desde un programa común, un programa de mínimo basado en la conexión con las necesidades de la gente, ir configurando una alternativa que tenga posibilidades de representar a la mayoría social, a representar a los de abajo, que somos, ya digo, los que estamos pagando la factura de una crisis que no hemos generado. El paradójico de esta crisis es quienes la han creado no están pagando la factura, están pasando la factura al resto y somos los que estamos sufriendo en forma de recorte, ya digo, las consecuencias de un modelo económico y de un sistema económico a nivel global y a nivel también del conjunto del Estado y de Canarias en particular, del que no somos responsables. Yo creo que con el tema de los procesos de articulación y de unidad de las izquierdas, tenemos que ser cuidadosos. A ver, yo creo que en estos momentos, teniendo en cuenta las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas que están dadas, lo que procede es la unidad de acción. En la calle
codo a codo, como decía aquel famoso poema de Benedetti, en la calle codo a codo, siendo cada vez más, acumulando fuerza y generando conciencia, tratando de romper los círculos en los que nos movemos y llegar a la mayoría de la sociedad. Ese es el objetivo primordial en estos momentos: establecer estrategias de unidad en la acción, de unidad en la movilización, de unidad en la lucha. Y desde la calle, desde la movilización, desde la lucha, se irá construyendo un instrumento político o unitario que será el resultado de la suma de organizaciones sociales, de la izquierda social, de la izquierda sindical y de la izquierda política. Yo en lo que no creo es en procesos de unidad que vengan impuestos de arriba, en procesos de unidad populares, en procesos de unidad en el que algunas personas se consideran iluminados y destinados poco menos que a catalizar esos procesos sin tener en cuenta ni el contexto, ni la realidad social, ni generar espacios de lucha. Yo creo que hay que currarse las cosas desde abajo, hay que currarse las cosas desde la movilización, y solo si somos capaces, ya digo, de generar confianza desde esa lucha, yo creo que podremos dar pasos sólidos a la hora de configurar frente unitario de políticos, de resistencia, en el que, preservando la identidad de cada cual, la identidad política, social, sindical de cada cual, seamos capaces de construir ese bloque político-social alternativo. Nosotros, desde luego, en Tenerife y en Canarias, y estamos trabajando por construir ese bloque político-social alternativo, pero eso sí, respetando la identidad y la autonomía de cada cual. Nosotros no vamos con la actitud de imponer nada a nadie, pero tampoco permitimos que se nos intente imponer hojas de ruta o intenten imponer fórmulas que no responden, ya digo, pues a una realidad de movilización y una realidad, digamos, de lucha consistente. Respecto a la movilización del 5 y una huelga nacional canaria, nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar en toda movilización que se plantee. Canarias, además, estamos en una situación de muchísima mayor gravedad si lo comparamos con el conjunto del Estado, en términos de desempleo, en términos de inclusión social, en todos los parámetros, lo que justificaría que efectivamente pues, seamos capaces de impulsar una huelga de este ámbito. Pero dicho esto, no podemos olvidar que el monstruo al que nos enfrentamos va más allá de la Troika Canaria. La Troika Canaria no es sino la réplica a pequeña escala, a una escala muy vulgar, de la verdadera troika, ¿no? Del bipartidismo de derechas PP-PSOE y de la troika que está imponiendo al conjunto de los pueblos del sur de Europa pues estas políticas de ajuste neoliberal. Y por tanto, sin perjuicio de que se pueda hacer una huelga en Canarias, no podemos perder de vista, mirando más allá de la punta al muelle, no podemos perder de vista que nos estamos enfrentando a un monstruo que no es otra cosa que el capitalismo globalizado, a un monstruo que requiere de sumar en el conjunto del Estado y requiere sumar respecto de los pueblos del sur de Europa. Por lo tanto, esas estrategias internacionales, incluso mundialistas, de lucha, pues es importante tenerlas bien articuladas para poder verdaderamente causar daño al régimen. Bueno, República, por supuesto. Yo creo que lo que nosotros estamos planteando y en la configuración de ese bloque social alternativo es uno de los puntos fundamentales, es la necesidad de hacer un proceso constituyente, hacer un proceso verdaderamente constituyente, hacer un proceso verdaderamente democrático, ¿no? Y democratizador. La vigente Constitución de 1978, que el PP y el PSOE se han encargado de derogar, porque la actual Constitución está derogada en aquellos artículos que regulan los derechos sociales, que configuran el Estado como un Estado social, lo han derogado, y el golpe de Estado constitucional que vimos en las postrimerías del gobierno de Zapatero cuando se reforma el artículo 135 es derogar la parte social de la Constitución. Esa Constitución se elaboró en un contexto de transición en el que no se daban unas condiciones de democracia plena y en un proceso que no se puede considerar genuinamente como un proceso constituyente, porque el ruido de sables por un lado y bueno, de determinadas limitaciones impuestas de facto en aquel momento, pues limitaron ese proceso constituyente. Nosotros vamos por un proceso constituyente pleno en el que la forma de Estado
pueda ser uno de los elementos que la gente democráticamente decida, que se pueda elegir la forma de Estado, y luego nosotros optamos por la república, porque cualquier ciudadano y cualquier hija o hijo de cualquier persona pueda ser jefe de Estado elegido democráticamente debe ser la aspiración ya no de la izquierda, sino de cualquier demócrata que sea coherente con lo que significa ser demócrata o que sea coherente con lo que significa el principio de igualdad y no discriminación. Le han hecho daño a la política y han hecho daño, yo creo que al régimen que viene personificado, por así decirlo, en el PP y el PSOE. ¿Qué han hecho ellos, el PP y el PSOE? Pues lo que están haciendo es encender el ventilador y tratar de confundir a la ciudadanía diciendo que todos los políticos son iguales, que todos los partidos políticos son iguales. Pero luego Izquierda Unida no tiene nada que ver con el PSOE en ese sentido, ni con el Partido Popular. Nosotros no nos prestamos a ese tipo de cuestiones y, bueno, una prueba de ello es que ahí se han producido determinados casos graves de corrupción, como se han tomado las medidas oportunas. Yo creo que el PP y el PSOE intentan jugar al abrazo del oso y a tratar de que Izquierda Unida aparezca de una u otra forma involucrada. Tema de los ERES de Andalucía, hubo comisión de investigación gracias a Izquierda Unida y en esa comisión de investigación las conclusiones de Izquierda Unida fueron distintas de las del PSOE, fueron muy duras y de hecho las conclusiones de Izquierda Unida se adelantaron a la instrucción que ha venido realizando la jueza instructora en relación a ese tema. A nadie se le escapa que si no es Izquierda Unida, pues no se hubiese producido el cambio en la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía, precisamente en relación a este tema, y las personas implicadas en este asunto pues han sido apartadas del gobierno, entre otras cosas precisamente por la presión que ha ejercido en ese sentido Izquierda Unida. Entonces yo creo que a la gente hay que decirle que primero la política bien entendida es importante. La política al final es, gestionar lo colectivo, gestionar cómo nos organizamos en una sociedad, cómo satisfacemos las necesidades de la gente. No podemos renunciar a la política. Si dejamos la política en manos de los pseudopolíticos, políticos profesionales, que van a ser los pagados por los de arriba, pues nos acabarán imponiendo políticas en contra de nuestros intereses. Yo creo que uno de los graves problemas que se ha producido en el conjunto del Estado en estos últimos 15 años es que se ha producido un proceso de despolitización preocupante. La gente ha pasado de la política y el problema es que la política no pasa de la gente, o mejor dicho, los que toman decisiones las toman afectando la vida de la gente y muchas veces en contra de los intereses de la gente. Por tanto, si nosotros en nuestras necesidades de educación, sanidad, vivienda, no hacemos políticas para defender un modelo incluyente y un modelo de derechos, pues serán los que hacen negocios, los que compran partidos políticos, los que compran medios de comunicación, los que nos acaben engañando y los que nos acaben imponiendo decisiones que van en contra de nuestros intereses. Por supuesto, hay un fascismo que está metabolizado en el régimen que surge de esta transición. A veces uno juega con las palabras y creo que quizás deberíamos tener en cuenta que en España no ha habido una transición a la democracia. Es decir, en España lo que hay es un régimen de transición. Es decir, lo que se inicia tras el 75, tras el 78 con la aprobación de la Constitución, es un régimen de transición y nosotros tenemos en estos momentos, en este contexto de crisis, que romper con ese régimen de transición para llegar a la verdadera democracia, para construir a través de un proceso constituyente verdaderamente democrático un nuevo proyecto de país, respetando la plurinacionalidad, respetando la interculturalidad, respetando un montón de elementos y romper con ese cordón umbilical que todavía sigue uniendo el actual régimen con el anterior, con la dictadura, y que está personificada en la jefatura del Estado con un rey Juan Carlos, que como todos sabemos fue designado sucesor a título de rey por el dictador genocida general Franco y que, como sabemos, no ha jurado tan siquiera acatar la actual Constitución. Entonces, empezando por ahí, tenemos el fascismo metabolizado en el ADN constitucional y político de esta sociedad. Y luego tenemos un Partido Popular que lo hemos visto, la expresión en las redes sociales de fotografías de dirigentes de todas generaciones haciendo el símbolo fascista, fotografiándose con la bandera del aguilucho, pues es la expresión de cómo
el Partido Popular, esa gaviota del Partido Popular, no es más que una transformación cosmética del águila imperial, forma parte del escudo durante el franquismo. Por tanto, el franquismo, el fascismo, está muy presente y tenemos que romper, lógicamente, con lo que eso representa. Es inconcebible que en Alemania existe una fundación Adolf Hitler y en España tenemos una fundación Francisco Franco, que además por Twitter se atreve a hacer llamados y llamamientos que podrían considerarse una incitación pues, al golpismo de Estado. La ley de memoria histórica pues, fue un intento que se quedó ahí y que puso de manifiesto las limitaciones del actual régimen. Es decir, cuando un país es incapaz de cumplir las normas internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones, cuando un país es incapaz de que su justicia pueda juzgar y pueda esclarecer hechos que constituyen una clara violación de los derechos humanos y que constituyen formas de genocidio. Cuando España, después de Camboya, es el país con mayor número de fosas comunes que no han sido abiertas, cuando todavía hay familiares de desaparecidos que no saben dónde están enterrados por sus familiares que fueron objeto de la represión durante la guerra civil y durante la dictadura. Yo creo que pone de manifiesto que este país no es un país democrático, no es un país homologable democráticamente. En la campaña electoral aquí en Tenerife, siendo yo candidato al Congreso, presentamos una denuncia en relación con información fiscal que en su momento se había encontrado en Suiza cerca de unas cuentas a nombre de la familia Botín. Lo cierto es que el Sindicato de Técnicos de Gestión de Hacienda estaban también trabajando en ese tema y desgraciadamente la Audiencia Nacional archivó ese procedimiento. Enrique Santiago es un referente incuestionable en el conjunto de la izquierda del Estado, es actualmente nuestro secretario de Convergencia Político y Social, el responsable a nivel federal pues de articular desde Izquierda Unida ese proceso plural de configuración del bloque político y social, y es el compañero que está coordinando la querella en el caso Bárcenas. Yo colaboré en la redacción de la querella inicial, como uno de los firmantes, pero realmente son los compañeros que están en Madrid y que pueden tener una disposición de trabajo mucho más cercana e inmediata con el caso, lo que están haciendo una magnífica labor. Hay que apoyar la iniciativa de la querella Bárcenas y la tenemos que apoyar desde todos los ámbitos sociales y la tenemos que apoyar desde la calle, porque si no, el Poder Judicial, que en este país es poco independiente, puede caer en la tentación de declarar la nulidad del procedimiento o de darle carpetazo al asunto y por tanto hacer que uno de los mayores casos de corrupción de la historia de este país quede en el silencio, bajo un manto de silencio y quede en la impunidad más absoluta. Ten en cuenta que el caso Gürtel, y yo creo, tanto la Gürtel como el caso Bárcenas, que realmente se ha convertido en el caso Partido Popular, caso de financiación ilegal del Partido Popular, creo que desde un punto de vista discursivo no estamos sabiendo, o de los medios de comunicación, mejor dicho, están intentando colocar el foco en el lugar que menos luz pueda proyectar. Pero si yo le tuviese que explicar a alguien en qué consiste todo esto del caso Bárcenas y del caso Partido Popular, financiación ilegal del Partido Popular, es muy sencillo. Es decir, el Partido Popular, en una especie de asociación ilícita, se ha dedicado durante 15 años a cobrar sobornos de empresas adjudicatarias de obras y servicios, sobornos que adoptan la forma de donación ilegal, que va en contra de la ley de financiación de partidos políticos, y esos sobornos además se han repartido a la alta dirigencia del Partido Popular, incluyendo actualmente el presidente del gobierno. Estamos hablando, por tanto, pues, de una red de cobro de sobornos, de comisiones ilegales a cambio de contratos, presumiblemente de contratos de obras y servicios, sobornos que habrían sido recibidos en forma de sobresueldos de una forma orgánica, sistemática, por la cúpula del Partido Popular. Es la putrefacción, es la expresión más dura de la corrupción que se puede producir en un
país, y eso hay que decirlo con todas las letras, aunque al Partido Popular no les guste. El Partido Popular ha amenazado a Izquierda Unida y al resto de organizaciones que hemos suscrito la querella, como Justicia y Sociedad, nos ha amenazado con querellarse por calumnias, por decir que el funcionamiento de toda esta trama tiene estas características y tiene esta gravedad, cuando lo cierto es que estamos viendo que existe una contabilidad B en el Partido Popular. Eso es un delito de falsedad en documento mercantil, porque su contabilidad, la que presenta ante el Tribunal de Cuentas, es una contabilidad falseada, por tanto eso tiene relevancia penal. Ha quedado manifiesto que los papeles de Bárcenas son reales, y además ha quedado manifiesto que el propio Partido Popular, en lo que constituye un claro encubrimiento y obstrucción a la justicia por destrucción de fuentes de prueba, pues ha destruido los soportes de los ordenadores en los que figuraban esa propia contabilidad. Por tanto, estamos gobernados por un presidente que tiene un perfil que se puede considerar indiciariamente delictivo a la vista de todo esto que ha sucedido, y un Partido Popular cuya cúpula, cuya dirigencia, cuya alta dirigencia, durante 15 años, de una forma, ya digo, sistemática, organizada, estructurada, ha recibido a través de un sistema de financiación ilegal, un sistema de financiación en caja B, lo que bien puede considerarse como soborno a cambio de obras y servicios por parte de las grandes empresas constructoras de este país. Lo que explica, pues bueno, el interés que durante todos estos años ha habido en construir aeropuertos donde no hace falta, líneas de alta velocidad con estaciones en las que se bajan 3 o 4 pasajeros, o en el caso de Canarias, estoy haciendo saltos, ¿no? Un puerto como el de Granadilla, que no va a ser operativo, o uno como el de Ainaga, que en 4 años ha recibido 3 barcos, y la gente muriéndose en las listas de espera o muriéndose en los servicios de urgencia, los pasillos de los hospitales. Yo creo que nosotros tenemos que apostar en ese proceso constituyente por abrir el debate y en ese proceso constituyente establecer un marco de referencia en el que democráticamente pues cada territorio pueda decidir cuál es su futuro. Yo prefiero una España rota por la fuerza de los votos que unida por la fuerza de las botas. Por tanto, yo creo que es una cuestión de situarlo en el terreno de la democratización de este país, en todos los aspectos, pero también en este aspecto, de la autodeterminación colectiva en todos los aspectos, pero también en este aspecto. Y particularmente en Izquierda Unida defendemos un proyecto federal para el conjunto del Estado, un proyecto común. Creemos que ese proyecto es un proyecto viable, sobre base solidaria, en el que por supuesto esté reconocido el derecho a decidir con todas sus consecuencias, cumpliendo una serie de requisitos, y son en esos requisitos donde nos tenemos que poner de acuerdo. Quienes defienden pues, desde una perspectiva nacional españolista una España única, y los que pues, defendemos una España rural, y los que pues, tienen una visión pues, soberanista desde otros ámbitos. Ponerse de acuerdo en un marco democrático y en un marco constituyente que dé lugar pues, a un nuevo país. Y particularmente que tengo alguna experiencia en otros países. Me gusta mucho la Constitución de Ecuador, que es más avanzada y les recomiendo que la lean. Y Ecuador habla de un Estado plurinacional e intercultural, y es una expresión que yo creo que expresa o que sintetiza muy bien lo que es la realidad del conjunto del país. Yo lo que creo son los resultados de las elecciones, y vamos a ver, esas las encuestas lo que ponen de manifiesto, mejor dicho, las encuestas lo que hacen es que hacen cristalizar o que permiten visualizar una tendencia, y efectivamente pues una parte importante de la ciudadanía está mirando hacia Izquierda Unida, pero no está mirando hacia Izquierda Unida por casualidad, está mirando hacia Izquierda Unida porque Izquierda Unida ha sido esa voz coherente, y yo creo que honesta, que durante los últimos 15, 20 años pues, ha defendido a un Estado con derechos, ha defendido a las personas, ha defendido una educación y una sanidad pública, ha defendido la vivienda no como una mercancía sino como un derecho, ha defendido el derecho humano al agua y no el agua como objeto de compra y venta. Es decir, hemos estado en defender un modelo de sociedad
que nos conduzca a una democracia de iguales, porque sin igualdad no hay libertad, y en ese sentido la derecha se equivoca cuando dice que para que haya libertad pues hay que eliminar pues, los derechos, ¿no? Y entonces la gente se está dando cuenta que cuando Anguita en el 92 criticaba el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que es el modelo de unión económica y monetaria, cuando decía, oye, que es que este modelo la medida en la que estamos renunciando a nuestra política monetaria, en la medida en la que la autonomía del Banco Central Europeo significa que van a tomar decisiones al margen de los intereses del pueblo, sin control democrático, esto nos puede conducir a una situación de crisis y de pérdida de derechos. Y eso que hace 15 años se dijo, pues hay una parte de la ciudadanía que se da cuenta de que se está cumpliendo. Y además, también pues, han visto que el Partido Socialista pues, ni es partido ni es socialista, y mucho menos obrero. Eso es algo que algunos sabían hace 20 años, pero que ahora pues, mucha gente también se está dando cuenta y nos están mirando a nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues, bueno, seguir trabajando, explicando, haciendo pedagogía, explicando las propuestas, que hay alternativas, que no están a través de los medios de comunicación que responden a los intereses mafiosos que nos han conducido a esta crisis, de intereses financieros, nos están machacando día a día diciendo que no hay otro camino, que solo hay un camino, que es el camino de apretarse el cinturón, que es el camino de los ajustes y que después de los ajustes pues vendrá el paraíso, como algunos defienden que bueno, después de la muerte pues hay un paraíso. Pues aquí algunos dicen que después de los ajustes hay un paraíso, no se preocupen, aguanten, sigan votando al Partido Popular. Nosotros decimos que no, que hay alternativas y que esas alternativas pasan por una solidaridad fiscal, pasa por equipararnos a la media de la Unión Europea en presión fiscal, lo que significa principalmente que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen lo que tienen que pagar y no están pagando, pasa por la lucha contra el fraude fiscal, pasa en definitiva por construir un Estado que además intervenga en la economía y un Estado desde el cual pues, se realice una planificación democrática, descentralizada y participativa de la economía. Hay que cambiar el modelo económico, particularmente en Canarias, y ese cambio de modelo económico tiene que implicar un esfuerzo participativo del conjunto de la gente con el apoyo de las instituciones y de luego exigir a los que ganan más, a los de arriba, que no pagan impuestos, que a través de mecanismos como la SICAP o mecanismos como bueno, el régimen económico, la Reserva de Inversiones de Canarias, pues no contribuyen al conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que forma parte de las políticas regresivas del Partido Popular, es decir, recuperar la pena, la cadena perpetua, aparte de inconstitucional, pues es algo que demuestra cuál es la visión que tiene la derecha, ¿no? Se llama populismo punitivo, ¿no? El tratar permanentemente de subir las penas sin darse cuenta que hay que ir a la raíz de los problemas. En España no hay un problema grave en términos de seguridad ni en términos digamos, de política criminal. En España tenemos una población reclusa, tenemos el porcentaje de población reclusa en relación a la población uno de los más altos de la Unión Europea. Tenemos, desde mi punto de vista, más gente en la cárcel de la que debería estar en la cárcel. Pero bueno, yo creo que la derecha siempre responde con esa política. Estamos viendo que en materia del aborto, pues también la lógica es una lógica completamente pues, regresiva de cercenar los derechos reproductivos que legalmente, pues, tras muchos años de lucha se habían conseguido. El Partido Popular le va a interesar reformar la ley de enjuiciamiento criminal para intentar que la instrucción de los casos pasen de los jueces a los fiscales y así ellos poder meterle mano en esos procedimientos y garantizar la impunidad de sus amigos y la impunidad de ellos mismos como corruptos. Hombre, por supuesto. Otra cosa es que al final cuestionemos si el resultado final a donde algunos de estos movimientos han llegado pues era el óptimo, ¿no? Pero han sido aldagonazos a la conciencia colectiva. El 15M, yo creo que en un momento importante generó una sacudida, una especie de terremoto que hizo que muchas conciencias se movilizaran. Evidentemente las movilizaciones sociales, yo tengo alguna experiencia en el coordinador Bolívar aquí en
Tenerife, Asamblea por Tenerife en su momento, movimientos que también pues, tuvieron su ciclo. Nosotros éramos conscientes de que las movilizaciones sociales y el trabajo de los movimientos sociales nunca da un rendimiento a corto plazo. Yo creo que es un error pensar que porque se produzca una movilización masiva, eso va a tener una traducción política en generar una alternativa de forma inmediata. Eso no ha sido así ni en España, ni lo va a ser, ni lo ha sido en otros lugares del mundo, sino que son procesos que permiten generar conciencia, que va calando, va permeando a modo de lluvia fina y la configuración de las alternativas políticas suelen tener lugar más a medio plazo, ¿no? Por tanto, yo creo que el 15M ha cumplido su etapa. Lo importante es del 15M pues, extraer algunas conclusiones y que esas conclusiones nos permitan seguir avanzando en los procesos de lucha y en los procesos de articulación, vertebración de una izquierda social, política y sindical que acabe configurando ese bloque social alternativo. Bueno, sobre Billy yo creo que poco se puede decir en el sentido de que es uno de nuestros referentes con una trayectoria política y vital de lucha coherente e insobornable. Y por tanto yo creo que en estos momentos de crisis quien se ha mantenido de forma coherente en los mismos parámetros, en el mismo discurso, en las épocas malas que ha tenido esta organización, de resultados electorales adversos, la gente que ha estado ahí diciendo con coherencia este es nuestro proyecto y bueno, creemos que estamos como país estamos caminando en un sentido equivocado, pero nosotros vamos a defender este proyecto. Yo creo que los tenemos que reconocer ese trabajo y valorarlo muy positivamente. En el caso del Sahara, el pueblo saharaui es pueblo, eso es incuestionable y como tal tiene pleno derecho a autodeterminación reconocido conforme al derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Y más temprano que cabe, la dictadura marroquí va a tener que permitir que el derecho internacional se imponga y que se celebre un referéndum de autodeterminación. Ellos son conscientes de que la lucha es larga, que se está alargando muchísimo. Es decir, yo tengo 38 años, yo nací en el 75 cuando precisamente arranca la marea verde, yo nací unos meses y pico antes de la marcha verde. Pero la fortaleza del pueblo saharaui, la solidaridad de otros pueblos del mundo, yo lo he visto en América Latina, como la lucha por la causa del pueblo saharaui está muy presente, lo tiene muy presente, y aquí en España pues tenemos la obligación, la responsabilidad histórica, política y jurídica de garantizar que se produzca ese referéndum y que el pueblo saharaui pueda llegar a ser libre, porque España abandonó de forma en un pacto, en una traición evidente del actual jefe de Estado, el rey Juan Carlos, de acuerdo con la CIA y de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, acabó retirándose del Sahara Occidental sin garantizar, incumpliendo sus obligaciones internacionales y sin garantizar la celebración previa de un referéndum de autodeterminación. Por tanto, yo creo que la responsabilidad que el gobierno, que los sucesivos gobiernos del Estado tienen es incuestionable y desde luego tienen que tomar las medidas oportunas para que eso se garantice. Y este gobierno tiene que hacerlo. Paradójicamente, los gobiernos del Partido Socialista han sido más pro-marroquí que los del Partido Popular, pero en este momento el gobierno del Partido Popular tiene que ser muchísimo más consistente y hacer una mayor presión, tanto una mayor presión a nivel bilateral con Marruecos como dentro de la Unión Europea, porque Marruecos tiene algunos aliados bastante incondicionales y bastante impresentables, como en el caso de Francia, y también a nivel internacional en lo que se refiere al sistema de las Naciones Unidas. Es decir, que la presión que tiene que ejercer el gobierno español es al menos en esas tres direcciones. Chávez no ha muerto, y el que Chávez no haya muerto
es la garantía de que la revolución va a continuar. Es decir, Chávez ha muerto físicamente, pero el legado político de Chávez y lo que significa la revolución bolivariana está vigente, está presente y tiene una proyección de futuro incuestionable, tanto en Venezuela como en toda la región. América Latina, gracias a Chávez, ya no Venezuela, Venezuela por supuesto, pero el conjunto de América Latina es irreconocible gracias al trabajo de la revolución bolivariana, su labor de apoyo a otros procesos de transformación en otros países de América Latina, y ya digo, en estos momentos el referente en democracia más avanzada lo encontramos en América Latina, y de todos esos procesos de lucha tenemos muchísimo que aprender. Ha quedado en evidencia el trasfondo de cuáles son los intereses reales que están detrás de la guerra y de agresión imperialista contra Siria, que no es otro que el control del petróleo. El cenit, la curva petrolera de producción-consumo, hace que la presión de los imperios estadounidense y de los países europeos que tienen esa vocación imperial, la presión sobre los países productores de petróleo va a ser terrible. En la agenda de desestabilización, en la agenda de guerras de agresión, en la agenda del golpismo está Siria, pero no olvidemos que también está Venezuela. Venezuela, desde junio del año 2011, es el país con mayores reservas de petróleo certificadas por la OPEP. No es Arabia Saudí, es Venezuela. Esta información, por cierto, los medios de comunicación en España y Europa, cuando salió, no la publicaron. Si el país con mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, es Venezuela. Y Venezuela está a 4 días del petrolero de Estados Unidos. Un petrolero para viajar desde Estados Unidos a Arabia Saudí tarda en torno a unos 40 días. De Venezuela a Estados Unidos son 4 días. Por tanto, a medida que la producción de petróleo vaya disminuyendo, porque es un recurso limitado, y a medida que la presión sobre la demanda se incremente como consecuencia de la pujanza económica de Rusia, de China, India y los denominados BRICS se incremente, la salida de los imperios Estados Unidos y, ya digo, países europeos que tienen esa vocación de imperialista va a ser la de agredir a los países productores. Siria está en el punto de mira, Irán está en el punto de mira, Venezuela está en el punto de mira. Además, países que dentro de la OPEP han desarrollado una política pues tendente pues, a fortalecer los ingresos de los países productores frente a las multinacionales occidentales. Gracias a ustedes, esto son casas del pueblo, son casas de la gente, no son casas propiedad de nadie, son propiedad de los colectivos y propiedad además de quienes estamos intentando desde nuestros ámbitos pues, trabajar por transformar y construir una democracia de iguales y una sociedad justa.